En este milagro que nos narra San Marcos, hay una pregunta muy importante que hacen los apóstoles al final del relato, y es sobre la identidad de Jesucristo. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Esta pregunta da sentido a todo el relato y es uno de los motivos por los cuales Jesucristo realiza ese milagro. Y fíjense hasta qué punto es importante que todo el Evangelio es en el fondo la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es su identidad? Porque de acuerdo a esa identidad se abre o no el horizonte de la salvación, la posibilidad de la salvación. Si Jesucristo es un puro hombre, por más santo que sea, si Jesucristo es un mero profeta, como a veces lo habían confundido, en aquel episodio donde Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Un profeta, Elías, alguien muy importante del Antiguo Testamento. Si Jesucristo no es más que un puro ser humano, entonces la redención no es posible. Y entonces la respuesta a esta pregunta es todo el Evangelio. Todo el Evangelio nos habla de quién es Jesucristo y cuál es la misión que ha venido a cumplir al mundo. Hasta tal punto es importante esto que cerca del final del Evangelio se encuentra una respuesta muy explícita de parte de una persona de la cual tal vez no lo esperaríamos, que es el centurión romano. Cuando Jesucristo muere en la cruz, el centurión responde definitivamente a esta pregunta. Esto está en el capítulo 4 del Evangelio, los primeros capítulos. Al final del Evangelio el centurión dice, verdaderamente este hombre es hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces el Evangelio enmarca todo el relato, toda la narración, todos los acontecimientos en la identidad. Todo lo que hace Jesucristo tiene que ver con su identidad divina. Es la persona divina del Hijo que asumió nuestra naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Ese puede ser uno de los sentidos que tiene el milagro que Jesús realiza. Suscitar en los apóstoles esta pregunta, esta inquietud, que se pregunten quién es, para a lo largo del Evangelio ir respondiendo esa pregunta, no solo de manera explícita, a veces sí, sino en las acciones concretas, en las enseñanzas concretas, en el modo de vivir concreto y sobre todo en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, donde esa identidad va a quedar clara a los ojos de la fe, por más que quede oculta a los ojos de aquellos que tenían el corazón endurecido, como los fariseos. ¿Y por qué este milagro suscita esa pregunta? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Porque el viento y el mar no le obedecen a nadie, sino es a Dios. Eso pasa claramente en la revelación bíblica, ya desde el comienzo. En el libro de Job que leíamos hoy, Dios en los capítulos finales del libro de Job hace una gran descripción de toda la creación, una serie de preguntas, de bastante ironía con respecto a Job, donde Dios va mostrando la maravilla de la creación, la maravilla de su obra, su omnipotencia, su perfección absoluta. Y entonces le va preguntando a Job, es todo varios capítulos donde son una pregunta al lado de otra, para mostrarle a Job la grandeza de Dios. Y le pregunta esto acá, que son preguntas retóricas, no son preguntas para ser respondidas, sino que todas tienen la misma respuesta, es Dios. Son afirmaciones. ¿Quién encerró con 2 puertas al mar? ¿Quién puso un límite al mar? ¿Quién le dijo hasta acá llegará la soberbia de tus olas? La respuesta siempre es Dios. Y lo vemos desde el Génesis en los días de la creación, cuando en primer lugar el versículo 2 del Génesis nos habla de esa confusión, el caos, la oscuridad, el abismo insondable. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu del amor de Dios, sobrevolando sobre las aguas e incidiendo en las aguas,
para ordenar lo caótico, para iluminar lo oscuro, para distinguir lo confuso. Y los días de la creación son eso, siempre lo repetimos y es bueno leerlos despacio, cada tanto. Es una obra de distinción. Dios le marca un límite al mar. Y entonces este límite que Dios pone al mar va desde el comienzo ya teniendo un sentido muy importante para la espiritualidad de Israel, que es tan simbólica también que en los fenómenos de la naturaleza descubre la obra de Dios, trasciende a su autor. ¿Y el mar qué significaba? El mar era para el israelita, y lo sigue siendo también en nuestra cultura, aunque no nos demos cuenta, un aspecto de la realidad sobre la cual no se puede dominar. El mar es imposible de dominar, su violencia, su fuerza, su misterio también. Pensemos en aquellos siglos, el mar sigue siendo misterioso en gran medida, pero en aquellos siglos más todavía, su profundidad, su hondura. El fondo del mar eran las raíces de la tierra. Recordemos, por ejemplo, no solo Job, que leíamos hoy, sino el profeta Jonás. Dice, descendí a las raíces de los montes, ese cántico de Jonás tan precioso que es una referencia a Jesucristo, a la pasión de Cristo en el fondo. Llegó al fondo del mar, dice Jonás, la profundidad abismal, donde ni siquiera la luz puede llegar y donde nada ni nadie puede salir, sino solamente el clamor del creyente. Por eso en la máxima profundidad Jonás reza, eleva su oración a Dios y es escuchado. En la máxima profundidad y la máxima altura. El Altísimo, uno de los nombres divinos, y la profundidad del mar, como lo más opuesto. La luz plena y perfecta y la oscuridad densa e impenetrable. Y entonces el mar se va configurando como un ámbito, al menos en la espiritualidad, que representa lo inaccesible, lo oscuro, lo caótico, aquello que ninguna criatura puede dominar sino solo Dios. Y por eso termina siendo un signo del ámbito del pecado. Cuando Jesucristo, por ejemplo, convoca a los apóstoles a ser pescadores de hombres, rescatar a los hombres de esa profundidad. Y entonces la profundidad del mar va a tener este sentido de ámbito donde habitan los enemigos de Dios. De cierta manera, ciertamente que es una forma simbólica de referirse. Y donde solo Dios puede poner luz, donde solo Dios puede dominar, donde solo Dios puede poner límites. Esa expresión tan hermosa del Cantar de los Cantares, donde nos dice que las grandes aguas no pueden apagar el amor ni los ríos extinguirlo. Una frase muy poética, pero representa esta realidad. Las grandes aguas, las aguas impetuosas, las aguas incontenibles, signo del pecado que quiere volver la belleza de la creación a la confusión, la armonía del alma a el desorden del alma. Y dice eso, las grandes aguas no pueden apagar el amor, no pueden extinguir el amor. Hay el amor divino, el amor sobrenatural que triunfa sobre ese poder. Pensemos, por ejemplo, en aquel milagro donde Jesús camina sobre el mar, camina sobre las aguas, signo de triunfo también, pone el pie sobre las aguas. Acá lo mismo en el Evangelio de este día. Increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate, que son palabras que Jesús suele usar para la expulsión de los demonios. A los demonios, dice el Evangelio, no los dejaba hablar, les imponía silencio, los dominaba perfectamente. Casi parece un exorcismo del mar. Esto tiene que ver precisamente con esa idea de fondo del mar, no porque el mar sea algo malo en cuanto a creación de Dios, sino por lo que suscitaba en la espiritualidad israelita acerca de esa oscuridad, ese lugar indominable, ese poder inexorable, poder de la muerte. Y Jesucristo conduce a los apóstoles por allí. Obviamente que Jesucristo sabía de ese vendaval, de esa tempestad.
de ese peligro mortal en los apóstoles que estaban acostumbrados a navegar por allí, pescadores en el lago de Genesaret, en el Tiberíades. Sabían de estas tormentas que eran muy violentas, que se desataban con una frecuencia que era a veces difícil de calcular, y eran hombres habituados a esto, y por eso se acentúa más todavía la reacción de aquellos hombres. No te importa que nos ahoguemos, ese temor a la muerte. Y Jesucristo atraviesa con sus discípulos en esa barca, la barca suele ser un signo de la iglesia, atraviesa por ese mar que representa también este mundo, un mundo que intenta apagar la luz de Dios, que intenta ahogar a la iglesia, que intenta derribarla, hundirla, y atraviesa sin hundirse por ese mundo en la iglesia. Y Jesucristo dormía, otro detalle de los tantos que tiene este Evangelio, sorprendente también, en contraposición con los gritos desesperados de los apóstoles en medio de la conmoción del caos, ¿no? Nos recuerda ese caos inicial, Jesucristo en perfecto silencio y en absoluta calma, el dormir de Cristo y después el levantarse de Cristo. Hay salmos que también proclaman esto: levántate, para que venga en nuestra ayuda. Dormirse y levantarse, así recordamos el Evangelio del domingo pasado, aquel sembrador que duerme y se levanta, signo de la pasión y muerte y de la resurrección. De día y de noche, luz y tinieblas, también signo del pecado y de la gracia. Aquí Jesucristo duerme, un signo de su pasión y muerte, y su dormirse se convierte en vida nueva, en el levantarse y en el imperar, en el destruir. Es un acto de destrucción del poder del pecado. Y los apóstoles deben ir con él. El rebaño va con el pastor. Recordemos el Salmo 22, en el centro mismo del Salmo 22, cuando está la confesión de confianza, que lo resume todo: tú estás conmigo, Dios con nosotros. Eso lo proclama el salmista en un momento similar a este, cuando el rebaño con su pastor va por esos senderos sombríos de muerte, atraviesa por la muerte, pero la muerte no extingue la fe ni la confianza, ni mucho menos el amor. Y por eso el rebaño sigue fiel a Cristo, nosotros seguimos fieles a Cristo, porque ni siquiera la muerte puede extinguir el amor, como lo decíamos con esa frase del Cantar de los Cantares. Esto sucede, como nos dice el texto, al atardecer de ese día, un atardecer que progresivamente se va convirtiendo en noche cerrada hasta que brilla esa luz que es la palabra. Nos dice el Génesis que Dios creó la luz mediante la palabra. Dijo Dios, hágase la luz. Esto sucede también con los discípulos de Emaús, al atardecer de Emaús hasta que es noche cerrada, y Jesús, la palabra, hace arder sus corazones y convierte espiritualmente esa noche en día. Eso lo hace Jesucristo todo el tiempo con nosotros, prolongando hasta el fin de los tiempos la obra redentora. Pidámosle al Señor entonces que fortalezca nuestro espíritu, que tengamos esa confianza en que Jesús está presente. Jesús le reprocha un poco la falta de fe a los apóstoles. En el Cantar también dice: no despertéis al amado hasta que Él quiera. Un signo del respeto por la obra de Dios tal como Dios quiere obrar. A veces nos pasa un poco lo de los apóstoles también. Queremos que Dios se manifieste, que se haga presente, que se note, que se haga evidente, que cumpla con todos nuestros deseos, que haga lo que nosotros queremos que haga y no lo que Él quiere hacer. Este Evangelio también nos invita a eso. No importa si está dormido o está despierto, lo importante es que está presente, que esté siempre presente entonces en nuestras vidas. Pidamos humildemente esa gracia, que así sea.